Da gusto escuchar esta sintonía porque significa que vamos a hablar de nosotros, que vamos a hablar de nuestra salud y en este caso, como hacemos todos los martes a esta hora, de nuestra salud bucodental, del cuidado de nuestra boca. Y lo hacemos, como siempre, con la ayuda del doctor Eugenio Palomero. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola Paloma, ¿qué tal? Bueno, ya saben que los martes visitamos la Clínica Dental Palomero, que está aquí en Gijón, en Magnus Blistac número 71, y que tiene un teléfono que siempre les repetimos, porque después de escuchar estos espacios seguro que tienen alguna consulta que hacer. El teléfono es el 985 35 07 14 y además les ofrecemos la oportunidad de que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas al correo electrónico del programa o a la página de Facebook. Y lo hacen habitualmente, y los martes el doctor Eugenio Palomero contesta a sus correos electrónicos. El primero de ellos, el de esta semana, correo de un oyente al hoyporhoygijón@cadenaser.com. He escuchado el programa un día en el que el dentista hablaba de los injertos de hueso para poder poner un implante y tengo una curiosidad. ¿De dónde o de qué zona se suele extraer hueso del propio paciente para hacer el injerto? No sé si eso lo explicaron, si lo hicieron, no llegué a oírlo. Doctor, yo creo que hemos hablado además en más de una ocasión de los injertos, ¿no? Sí, hemos hablado bastantes veces, yo creo. Vamos a ver, depende de la cantidad de hueso que tú necesites, del tamaño de hueso. Normalmente el hueso que se le pone al paciente en la mayoría de los casos suele ser lo que nosotros llamamos sustituto óseo o un biomaterial, que es un hueso que se compra y se coloca. Hay distintas técnicas, depende un poco de los gustos de cada cirujano o de lo que se necesite en ese momento, pero normalmente suele ser productos que se compran y que luego se colocan en la zona donde nosotros queremos recuperar hueso y que tienen un potencial, una capacidad regeneradora de ese propio hueso. Y en otros casos, que suele ser cuando necesitamos aumentos de volumen de hueso muy grandes, cuando ha habido atrofias severas o cuando hay desgastes del hueso muy considerables, en ese caso sí es necesario utilizar hueso del propio paciente. Pero lo habitual es utilizar los biomateriales, ¿no? Sí, de hecho, ya digo, no podría decirte un porcentaje, pero en la mayoría de los casos, en el día a día, lo que utilizamos son estos biomateriales que pueden tener distintos orígenes. Y el origen, el biomaterial, lo elige, o decide qué va a utilizar el propio odontólogo, el propio dentista, ¿verdad? Sí, el biomaterial se decide en función de lo que tú quieras regenerar, cuánto tiempo quieras esperar para que ese material produzca el efecto que tú buscas, y luego también depende en muchos casos de los gustos que tenga cada profesional, porque hay un abanico muy grande de materiales de regeneración y luego, pues cada maestrillo tiene su librillo. Hablando de regeneración, doctor, en alguna ocasión también hemos hablado de las plaquetas aquí, ¿no? Vamos a volver a recuperar ese asunto. Sí. Ya lo hemos dicho en algún programa, las plaquetas son las células que nosotros tenemos en la sangre, que son las que inician todo proceso de cicatrización. Siempre que tenemos una herida, las primeras células que llegan para reparar el daño que se ha producido son las plaquetas. Entonces nosotros lo que hacemos con esta técnica, con el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, que también se llama así, es aprovechar este potencial para regenerar tejidos. Entonces utilizamos estas plaquetas que, por ejemplo, en el caso de los injertos de hueso, lo que hacemos es mezclar el material, o el caso de tener que necesitar hueso del paciente, el propio hueso, lo mezclamos con estas plaquetas, con este plasma, y entonces conseguimos que la regeneración sea más eficiente y más rápida. Más rápida, ¿no? Sí. Siempre la cicatrización. ¿Cuánto tiempo se gana? Es que no te puedo decir, eso depende un poco de cada caso. Hay regeneraciones que están hechas en 3 meses y hay regeneraciones que podemos hablar de 1 año o más tiempo. Pero bueno, quiero decir que la diferencia es grande, ¿no? El de utilizarlo o no utilizarlo. Y además ese proceso es indoloro, ¿cómo se hace? Es una extracción de sangre convencional. Normal. O sea, es tan sencillo como cuando vas a hacerte un análisis de sangre, se saca y luego simplemente es un proceso de centrifugado de la sangre, con lo cual no tienes que manipularla, simplemente lo que haces es meterla en una máquina que la mueve para que se vaya quedando en capas, en estratos, y tú puedas sacar de esas capas lo que te conviene, lo que tú necesitas, que son las plaquetas. Entonces el proceso es absolutamente aséptico, quiere decir, no hay contaminación, y sobre todo la gran ventaja es que tú no le estás introduciendo en el organismo al paciente nada más que su propia sangre, nada, que sus que propias no es suyo, exactamente. Exactamente, no hay cruce de
de enfermedades, no hay ningún material que pueda producir ningún tipo de alergia o de resultado impredecible, es lo más seguro que manejamos ahora mismo. O sea que a la pregunta que nos hacía esta oyente, ¿de dónde o de qué zona se suele extraer el hueso del propio paciente? Bueno, pues habitualmente se utilizan biomateriales, pero si es una gran intervención, ¿no? Si se necesita mucho, se hace de otras zonas de la boca. Claro, es que esto daría para muchos programas. En el gran porcentaje de las regeneraciones que hacemos para la práctica diaria en implantología, ya digo, utilizamos biomateriales, o sea, materiales que pueden ser de origen animal o de origen sintético y que se compran, se mezclan o no, dependiendo de la técnica que tenga cada uno con estas plaquetas, y se depositan en la zona y se espera la regeneración. Cuando necesitamos mayores volúmenes de hueso, nos vamos a coger hueso del propio paciente que normalmente se obtiene de otras zonas de la boca. Normalmente las zonas donantes, o sea, las zonas de donde lo conseguimos, suele ser o del mentón o de la zona posterior de la mandíbula inferior. Y en casos ya de regeneraciones extremas, ya estamos hablando sobre todo de casos accidentes de tráfico, casos de cánceres en pacientes que hayan sufrido pérdidas de mandíbulas completas o de trozos amplios de maxilar, ahí ya sí que hay que irse a regeneraciones mucho más complejas y entonces sí que hay que obtener el hueso de otras zonas más alejadas, como puede ser de la rodilla, del peroné, de la tibia, bueno, ahí ya hay sí. Pero esos son casos extremos, doctor. Esos son casos extremos, sí. Bueno, pues esperamos haber dado respuesta a la pregunta de esta paciente que nos acababa, de esta posible paciente que nos estaba escuchando y decía, no sé si lo han contado y no lo pillé o si es que no llegué a oírlo. Doctor Eugenio Palomero, como siempre, gracias por haber estado con nosotros y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a vosotros. Recuerden que la Clínica Dental Palomero, que está en Magnus Blistac 71, está especializada en implantología avanzada y estética dental, que tienen una página web, clinicadentalpalomero.com, y que también los martes el doctor Palomero responde a las preguntas que ustedes nos hacen llegar al grupo del Facebook Yo Soy Fan de Hoy por Hoy Gijón o al correo electrónico hoyporhoygijón@cadenaser.com.